Tenazas del supracapitalismo, inflación empobrecedora, deflación empobrecedora. Capítulo 1. Economía misteriosa. No es tan oscura, pero la oscurecen John Kenneth Galbraith, eminente economista, exdirector del Sistema de Control de Precios en Estados Unidos durante los críticos años de la Segunda Guerra Mundial, dice en sus memorias: no hay en ese dominio, el de la economía, ninguna idea que no pueda ser expresada en lenguaje común y corriente, aunque ello exija algún esfuerzo. La obscuridad que caracteriza a la prosa económica profesional no deriva de la dificultad del tema. Es consecuencia de un pensamiento no del todo madurado, o bien, refleja el deseo del iniciado de elevarse por encima del vulgo, o también puede ser debida a temor de que se descubran sus insuficiencias. Memorias, página 599. Otro economista no menos famoso, representativo de la escuela económica austriaca, Ludwig von Mises, escribió: la economía, agrádenos o no, ha dejado de ser esotérica rama del saber, accesible tan solo a una minoría de estudiosos y especialistas. Porque la ciencia económica se ocupa precisamente de los problemas básicos de la sociedad humana. Y desde un ángulo muy diferente Hitler dijo que se puede hablar de economía sin utilizar términos inaccesibles para la mayoría. Suele ocurrir que lo que en apariencia parece tan difícil, es muy sencillo en la realidad, que la dificultad ha sido originada al correr de los siglos por los hombres mismos, muchas veces por un cierto orgullo, debido a que consideran magnífico hablar de ciertas cosas no comprendidas por todos. Yo juzgo la economía desde el punto de vista del provecho que proporciona y no partiendo de una teoría. Las personas no están al servicio de la economía, sino la economía al servicio de las personas. Todas las teorías no sirven para nada cuando no hay que comer. Por su parte, Galbraith, después de ser administrador de asuntos económicos en los países ocupados de Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial, refiere cómo los expertos Raymond Goldsmith y Gerhard Kolm realizaron el cambio de moneda en la Alemania derrotada, y dice: tras los velos engañosos de misterio con que siempre se envuelven las medidas monetarias para evitar que sean juzgadas por la opinión pública, los pobres pagaron por todos los demás, como suele ocurrir. Memorias, página 286. Así, pues, no le está vedado al sentido común hablar claramente de que la práctica económica llamada liberal esconde un factor capcioso que ha venido sometiendo al mundo a cíclicas presiones empobrecedoras. Una presión que se ejerce en pinzas, por un lado la inflación y por el otro la depresión. O hay más dinero del que la producción de bienes apoya, y consecuentemente todo se encarece, o escasea el dinero y entonces baja el consumo, disminuye la producción y aumenta el desempleo. Dogma: no hay más que esas opciones. Ese dogma subsiste porque la economía de cada país está sujeta a un centro económico supranacional, a una cúpula supracapitalista que rige sobre el interés de los pueblos. 1. La acción humana, página 1059. Editorial Sopec, Madrid, 1968. 2. Conferencia con los obreros el 20 de mayo de 1937. Habla el Führer, página 393. Editorial Plaza Janés, 1973. Lo que ocurre en el campo de la economía no es consecuencia del azar. Tampoco es una contingencia provocada por terremotos, diluvios o guerras. Con frecuencia las crisis se presentan en los momentos menos esperados. Durante la última mitad del siglo XIX Estados Unidos, prototipo de economía rica y sólida, sufrió 6 crisis de inflación-deflación, en 1847, 1857, 1866, 1873, 1882 y 1900. Luego se repitieron en 1907, 1920 y 1929, 33. Esta última fue devastadora, pues la producción se abatió súbitamente en un 33% y quedó desempleada la cuarta parte de la población activa. Hubo miles de quiebras y apareció el hambre. Todas esas crisis de inflación-depresión han sido estudiadas milímetro a milímetro con el auxilio de las matemáticas y de variadas teorías económicas, y siempre hay economistas que convergen en las más abstrusas interpretaciones, como quien se encuentra ante un dogma de 2 tenazas, imposible de conjurar. No es tan impenetrable el misterio. Lo que se esconde detrás de él es una determinada manera de planear y manipular la economía, macroeconomía, desde las altas cúpulas internacionales, las cuales crecen más a costa del empobrecimiento organizado. Eso no. Es obra del azar. Siempre hay a alguien que planea y dirige. La economía internacional no vaga al garete,
sin rumbo ni piloto. Una minoría, de poder concentrado, le va marcando derroteros. ¿Acaso una minoría no puede influir decisivamente? Fuerzas económicas densamente concentradas pueden dominar a fuerzas económicas dispersas. Algunas teorías suponen que la economía se rige por sí sola, por un sortilegio de ajustes automáticos. ¿Existe algo complejo que pueda funcionar sin plan ni dirección? ¿Puede una planta industrial trabajar sin que nadie oprima un botón, aceite unos engranes o cambie una banda? ¿Puede funcionar sin que nadie formule un plan y marque metas? Ni la más pequeña empresa funciona por sí sola. Tampoco funciona automáticamente la economía internacional. Hay una mano que la dirige, la encauza, la acelera o la frena. En los últimos 200 años la ciencia y la técnica han evolucionado más que en varios milenios anteriores. Ambas brindan a la economía enormes y variados recursos para explotar las riquezas naturales, y han multiplicado el poder de producción de cada hombre económicamente activo. Por su parte, la ciencia económica ha acumulado en los últimos 200 años más sabiduría que en los 2 milenios anteriores. Sin embargo, en el presente siglo ni siquiera garantiza la conservación del valor adquisitivo de miles de millones de habitantes del mundo. Siguen ocurriendo, cíclicamente, periodos en que se reduce el poder adquisitivo de pueblos enteros, así sean del primero, del segundo o del tercer mundo. Todos los países sufren, de tiempo en tiempo, el fenómeno empobrecedor de la inflación o el otro extremo de la tenaza, llamado deflación, recesión. Ahora bien, lo que los pueblos pierden en su poder adquisitivo no se va a Saturno, ni se esfuma por un fenómeno sobrenatural. Nada se crea, nada se acaba, todo se transforma. Parte de lo que los pueblos pierden cíclicamente con la tenaza inflación-deflación va a parar a manos de la cúpula financiera internacional. A ese poder económico-político se le puede llamar supracapitalismo. Es un poder que va mucho más allá de la usura. No es propiamente la esencia del capitalismo, que sencillamente requiere de propiedad privada, producción, utilidad y libre competencia, sino que opera por encima de estos fenómenos para manipularlos. Y su móvil no es desde luego la utilidad lícita, ni la usura desbocada, aunque se valga de esta, sino un propósito mesiánico de obtener poder en todas las áreas, políticas, ideológicas, filosóficas y educativas. Es decir, poder mundial. Ese propósito de dominio es una revolución mundial. Y es importante reconocer que el término revolución, originalmente aplicado al cambio violento de un régimen de gobierno y de política, tiene desde hace siglos una nueva acepción esotérica, secreta, o sea su vinculación al movimiento que ha venido buscando la hegemonía de una estirpe, desde hace 2000 años. Si un cambio de régimen o un nuevo movimiento político carece de tal vinculación, ya no se le considera dentro de la revolución, sino enemigo de ella. Así ha ocurrido con la insurrección cristera de México, el levantamiento de Franco en España, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el régimen de Pinochet en Chile, etc. La revolución, conducida y financiada por el supracapitalismo, persigue sus propias metas, no el beneficio de los pueblos. Así lo evidencia el hecho de que cíclicamente mutile lo que millones de habitantes han creado con su esfuerzo y que luego ven disminuido con las crisis económicas. Inflación-deflación, alternativa imposible de esquivar. Hitler se encontró con ella en 1933, empobrecimiento de ambos signos, y la rechazó diciendo, en el campo económico no existe dogma alguno para perjudicar a un pueblo. Lo decisivo en la vida del individuo no es el billete de banco que se le entrega, sino lo que puede adquirir con él. Es imposible comprar más de lo producido. El total de la producción nacional determina el nivel de vida de la nación. Consecuentemente, decidió que la solución no estaba en producir más billetes, inflación, ni tampoco en mutilar la actividad económica, deflación, sino en aumentar vigorosamente la producción de bienes y servicios, para lo cual necesitaba hacer a un lado el dogma, inflación-deflación, y desvincularse de la cúpula del poder económico internacional, que él denunció como economía esencialmente judaica. Los hechos parecieron darle la razón, pues en 5 años convirtió a la Alemania arruinada en una potencia de primer orden, aunque se había atraído sobre sí a un enemigo implacable. En este punto hay que hacer hincapié en que por ahora ningún país puede ya desvincularse del control económico internacional para practicar una economía realmente propia, ajena a la cíclica tenaza empobrecedora. La oportunidad de lograrlo se perdió en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora todas las naciones se encuentran firmemente uncidas al control supracapitalista y no pueden eludir la tenaza que de tiempo en tiempo les mutila su patrimonio. Todas tienen economías de tipo colonial. Y esto ocurre lo mismo en Argentina, que era próspera productora de víveres, que en Brasil con enormes recursos, lo mismo en Venezuela, con grandes mantos petroleros, que en México con toda clase de riquezas naturales. Igual en un país que recibe créditos por 50.000 millones de dólares, que en otro que los ha recibido por 110.000 millones. En todo caso se hallan enganchados, víctimas del servicio de la deuda. Únicamente creyendo que los fenómenos económicos ocurren debido al puro azar, y que son tan imprevisibles como inevitables, y que suceden forzosamente en los países grandes, medianos y pequeños, en los más cultos y en los más incultos, se puede afirmar que no existe nadie que los provoque. El sentido común se niega a hacer tal afirmación. Puede formularse, como ocurre con la ciencia cuando enfrenta un fenómeno de oscuros orígenes, la hipótesis de que la existencia del supracapitalismo es la causa de que el avance de las ciencias no haya sido capaz de librar al ser humano de la tenaza empobrecedora de la inflación y la deflación. Tal planteamiento puede irse haciendo más claro a medida que se vayan identificando, en los siguientes capítulos, los orígenes del mal. Si se considera que ningún país puede desvincularse del control supracapitalista para manejar con soberanía su propia vida económica, debe entenderse que aisladamente ningún país lo puede hacer. Ante un dominio global solo podrá tener éxito una reacción igualmente global. Y esta se dará. Capítulo 2. Capitalismo, término impreciso. Dos elementos mezclados bajo el mismo nombre. Con el testimonio de los ojos se dijo durante siglos que el sol giraba alrededor de la tierra. Así hay ciertas verdades que solo lo son en apariencia. Se dice que el capitalismo nació hace 3 o 4 siglos y que es el sistema que rige en todo el mundo occidental. En realidad, si por capitalismo se entiende propiedad privada y libre comercio con utilidades, esto ha existido siempre. Lo que ocurrió hace 3 siglos fue que tal actividad se desarrolló más con el avance de la técnica. Otra afirmación, que también parece ser una verdad evidente, sostiene que el marxismo es enemigo mortal del capitalismo, y viceversa. Sin embargo, siempre se les ha visto sostener relaciones cordiales en el fondo, aunque superficialmente hayan tenido aparentes asperezas. Se ha dicho que la economía marxista es la antítesis de la economía capitalista y que se excluyen en lucha a muerte, pero sistemáticamente el marxismo ha venido recibiendo ayuda a manos llenas, de parte de las más elevadas cúpulas del capital internacional. Ante esas y otras contradicciones, puede plantearse una primera afirmación aclaratoria: ni el capitalismo ni el marxismo son sistemas de una sola pieza. Se componen de varios elementos. Es fácil analizar una substancia simple, pero para analizar una substancia compuesta es necesario aislar e identificar cada uno de sus componentes. Lo homogéneo es percibido fácilmente. Lo heterogéneo requiere una clasificación previa. Bajo el término capitalismo operan dos elementos distintos. Uno de Barraos puede describirse así. 1. Propiedad privada. Producir y prestar servicios libremente y obtener utilidades. Cultivar la tierra y disponer de ella y de su producto, etc. Estas actividades han existido siempre, según el desarrollo de los diversos pueblos. Antes eran formas incipientes, pero con mecanismo substancialmente idéntico al de los tiempos modernos. Siempre se ha buscado un beneficio económico. Dos acciones internacionales que manipulan la economía para obtener poder mundial. Estas acciones se abrieron paso con el dejad hacer, dejad pasar. En segundo plano abusan quienes rebasan los límites de la lícita ganancia, aunque no con fines políticos, sino únicamente por avaricia. De esa manera resulta que la acción sana productiva se encuentra adulterada por la acción especulativa que busca dominio universal. Son dos tendencias que coexisten bajo el mismo nombre de capitalismo. La acción económica no tiene por qué reñir con la moral. Su meta natural, lícita, es producir más y poner al alcance del hombre los bienes de la producción. Por la vía de la utilidad propia puede elevar el nivel de vida en general. Pero a esa acción se le encimó un cáncer, el del supracapitalismo, que se ha adueñado del control de la economía internacional, que burla la ley de la oferta y la demanda, que gana más especulando que los demás produciendo, que manipula la moneda y que provoca una sucesión interminable de crisis. De este modo su poder económico-político no ha cesado de crecer, monstruosamente, a costa del patrimonio de las masas, de tiempo en tiempo cercenado. Por otra parte,
el marxismo planteó un sistema económico que también consta de dos elementos: uno, propaganda para hacer creer que si el Estado monopoliza todos los medios de producción se obtendrá un creciente bienestar y una alegría de vivir cada vez mayores. Marx y Engels convirtieron el socialismo de utopía en ciencia. La renta nacional crece, en el socialismo, a un ritmo considerablemente mayor que en la sociedad capitalista. 1. 2. Detrás del engañoso primer punto actúa una acción monopolizadora total, o sea la apoteosis del supracapitalismo, ya sin mezcla de economía libre como ocurre en el capitalismo liberal. Manual de Economía Política. Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS. Pax. 263 a 643. Editorial Grijalbo. Texto en las universidades mexicanas. Así puede verse que han existido en el mundo dos grandes entidades supracapitalistas, una en Oriente y otra en Occidente. Ambas han buscado el control sobre las áreas económicas, políticas, filosóficas, ideológicas, educativas y cristianas. Solo han diferido en cuanto a velocidad y táctica. El supracapitalismo de Moscú ha pretendido, sin lograrlo, un triunfo violento y total. El supracapitalismo de Occidente ha demostrado tener razón en que el triunfo se logra en forma gradual y sin violencia. Ambos supracapitalismos son hermanos gemelos y están ligados con fuertes lazos raciales. Por eso se ha visto desde 1917 y desde 1941 que el de Occidente auxilia al del Oriente, y que éste pudo erigirse y se ha sostenido, pese a la repulsión del pueblo, gracias a la protección que siempre le brinda su hermano de Occidente. Tal es la explicación de lo que siempre se ha visto como un absurdo, que el Occidente ayude una y otra vez a su pretendido enemigo marxista. Jamás ha existido enemistad entre la cúpula financiera de Occidente y la cúpula de Moscú. Ambos sistemas son un cáncer de la economía. Ahora se les puede ver en estrecho maridaje. Para esclarecer más el tema es necesario hacer un poco de historia. Empezó como usura y pasó a ser supracapitalismo. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, Amós, anunciaba 800 años antes de Cristo que Dios castigaría a quienes realizaban transacciones económicas fraudulentas. Disminuís las medidas, decía, aumentáis los precios, alteráis las balanzas, obligáis a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compráis y hasta vendéis el salvado como trigo. Libro del profeta Amós, 8.4-69-12. 6 siglos después una secta hacía tales prácticas más ingeniosas e injustas. Y ya no actuaba únicamente por avaricia, sino para aprovechar el poder económico a fin de obtener poder político y religioso. Era la secta de los saduceos, que más tarde, durante la vida de Cristo, actuó ardientemente en su contra. Los saduceos, secta judía que negaba la inmortalidad del alma y la resurrección, manejaban el soborno, la coacción y toda clase de trapacerías económicas. Uno de sus jefes, llamado Anás, obtuvo así el sumo sacerdocio, para él y sus 5 hijos, y luego para Caifás en los días de la pasión de Cristo. Ellos usaban la economía no solo para enriquecerse, sino como instrumento para ganar poder en la política y en todas las áreas. Tenían habilidad para descubrir oportunidades especulativas con un frío racionalismo materialista. Y en los últimos 1000 años hay otros pasajes elocuentes. En el año 1066 llegó a Inglaterra un pequeño grupo de extranjeros cosmopolitas, dispuestos a hacer riqueza. Su sagacidad tomó por sorpresa a los habitantes de la isla, quienes fueron fácil presa de habilidosas transacciones mercantiles. En poco tiempo los recién llegados controlaban casi la 1/4 parte de la riqueza nacional. Bajo la astuta dirección de sus jefes, como el judío Jacob de Orleans, ganaban poder económico y poder político. Después de algunos años, no más de 20, comenzó a operarse una reacción contra tales inmigrantes y ocurrieron violentas protestas. El rey Ricardo Corazón de León logró pacificar los ánimos, pero el malestar volvió a estallar en el reinado de Eduardo I. Con autorización del Papa Honorius IV se efectuó un sínodo en 1287 y se decidió la expulsión de los extranjeros especuladores. La mayoría de ellos, 16.500, salieron de Inglaterra en el año 1290. En apariencia, ese era el punto final de un problema, pero en realidad quedaba planteada una lucha en la que no solo intervendrían factores económicos, sino también políticos y religiosos. El factor religioso, particularmente, implica una carga metafísica que confiere especial persistencia a toda lucha en la cual se halla presente. En efecto, durante el siguiente siglo, el XIV,
Inglaterra se vio inquietada por agitaciones religiosas internas, a la vez que libraba guerras con Francia. John Wycliffe, o Wycliffe, inició una enconada campaña contra la Iglesia, que inicialmente se enfilaba sobre el Papa. Mantenía comunicación con grupos secretos de Praga. Negaba el libre albedrío y pugnaba por proscribir la jerarquía sacerdotal sustituyéndola por la Asamblea de los Elegidos, según su libro de Iglesia, publicado en 1378. Wycliffe encabezaba al partido antipapal, impulsó a los grupos de predicadores ambulantes y fue uno de los precursores de la reforma para dividir y debilitar al catolicismo. En el siglo XV ocurrieron graves disturbios en Inglaterra. Mediante terribles matanzas el bando de la Rosa Blanca y el de la Rosa Roja se alternaron en el poder. A pesar de las constantes guerras, un pequeño grupo acrecentó sus ya grandes fortunas haciendo combinaciones monopólicas y traficando con mercancías de grupos afines de Venecia, Florencia y Pisa. Al principiar el siglo XVI subió al trono Enrique VIII, 1509. Ya para entonces el movimiento anticatólico llevaba 2 siglos trabajando en Europa a través de numerosas sectas secretas, heréticos, cátaros, valdenses, albigenses, esotéricos, cabalistas e incluso de magia y de alquimia. Las guerras religiosas habían sido frecuentes. La Iglesia había tratado de vencer a ese conjunto secreto mediante la Inquisición. Pero a fines del siglo XV este tribunal había dejado prácticamente de tener influencia. Solo la conservaba en España. Historia de la economía. George Davenel. 2. La cara oculta de la historia moderna. Lean Lombard. De las sectas ocultas brotaron en Inglaterra movimientos anticatólicos. Las leyes contra la alta traición, de 1535, se utilizaron para una persecución contra la Iglesia. El primer ministro de Inglaterra, Thomas Cromwell, organizó la más vasta red policíaca hasta entonces conocida. Tenía agentes disfrazados en las iglesias, en las tabernas, en los molinos y en los barcos. Implantó el terror policíaco y alentó a Enrique VIII a que se divorciara de su esposa Catalina. El Papa no concedió el divorcio y entonces el rey se declaró jefe de la Iglesia, la separó del Papa y formó así la llamada Iglesia Anglicana. Los clérigos fieles al Vaticano fueron perseguidos, torturados, asesinados. Los que defeccionaron retuvieron sus puestos y ascendieron. La liturgia y los dogmas católicos fueron depurados. Se declaró la lucha contra las imágenes, las reliquias y las peregrinaciones. Enrique VIII, que se había casado con Ana Bolena en segundas nupcias, la hizo luego ejecutar y al día siguiente se casó con Juana Seymour. Al quedar viudo se casó, por 4ª vez, con Ana de Cleves, protestante alemana, de quien más tarde se divorció. A continuación se casó con Catalina Ovar, a la que poco después hizo decapitar para casarse con Catalina Parr. Su reinado se mantuvo mediante el terror de 1252 ejecuciones, incluso las de 18 obispos, 13 abades y 575 sacerdotes. Apoyo místico para las grandes especulaciones en la misma época en que Enrique VIII se casaba, se divorciaba, enviudaba decapitando a sus consortes, etc., surgía la reforma religiosa proclamada por Lutero, a quien alentaban sociedades secretas, en particular los Rosacruz. Y surgía también el movimiento de Calvino, llamado en realidad Calvin, Calvin o Cohen. En tanto que Lutero preconizaba la interpretación individual de los evangelios, con lo cual se dividía a una gran parte de los católicos, Calvino daba forma a una ideología puritana que hablaba de austeridad y de moderación, por un lado, y que por otro arremetía contra la tradición católica de ligar la actividad económica a la moral. La idea del justo precio fue derribada para dejar el campo libre a todos los artilugios de la especulación. El pensamiento político de Calvino, Marc Cheneviere. El Concilio de Nicea, 775-787, el tercero de Letrán, de 1179, y el de Vienne, Francia, de 1311, habían procurado mantener límites morales en las actividades económicas. Pero Calvino enfrentó el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Tomando frases aisladas del primero y dándoles nuevas interpretaciones, fue induciendo la idea de que la riqueza representaba un signo de los elegidos, algo así como la marca visible de la bendición del Señor. El destino manifiesto se hacía patente a través del triunfo económico. El primer sínodo calvinista, en 1552, fue una bendición para los más astutos especuladores. Sus maniobras quedaban justificadas. Su riqueza era la marca de la
predestinación. Cabalistas judíos y rosacruces estaban detrás de Calvino. Los usureros natos formaban dinastías que iban perfeccionando sus métodos y transmitiéndolos a fieles continuadores, quienes con una peculiar devoción no despilfarraban las fortunas, sino que las acrecentaban. Se extendían de uno a otro confín de Europa. Y luego sus horizontes se abrieron inconmensurablemente a través de inmensos océanos. Circunstancias propicias hábilmente aprovechadas el descubrimiento del Nuevo Mundo, fines del siglo XV, y luego las expediciones de Magallanes y de Juan Sebastián de Elcano, quien por primera vez le dio la vuelta al mundo a principios del siglo XVI, imprimieron gran impulso a la navegación. Enormes territorios quedaron al alcance de exploradores, colonizadores y comerciantes. Esto creó circunstancias muy especiales para que a principios del siglo XVII se perfilara claramente un vasto mecanismo económico como jamás se había soñado. Hombres de extraordinaria visión para las artes económicas convirtieron a Ámsterdam, Holanda, en una plaza financiera como no se había visto jamás. En 1602 montaron la Compañía de las Indias Orientales, que en tierras extranjeras practicaban el comercio forzado, la rapiña y hasta la esclavitud. En 1609 formaron el Banco de Ámsterdam, y 2 años después la Bolsa de Valores. Crearon sociedades financieras y anónimas con características novedosas. Los principales accionistas eran hebreos procedentes de Portugal y de España, así como descendientes de los que habían sido expulsados de Inglaterra. Luis de Geer, por ejemplo, tenía una considerable fortuna en los nuevos organismos financieros. El gobernador de Java, Cohen, facilitaba operaciones que rendían grandes dividendos. El Banco de Ámsterdam y la Bolsa de Valores hacían especulaciones vertiginosas. Se valían de diversos procedimientos, casi siempre incomprensibles para la mayoría de sus víctimas. Con el apoyo de 1000 monedas depositadas en el banco, pongamos por caso, se abrían créditos por 8000 monedas, dado que estos créditos no iban a ser utilizados 100% en el mismo lugar ni en el mismo momento. De esa manera se cobraban intereses sobre un dinero abstracto, sin existencia real, que solo figuraba en libros y en documentos financieros. Eso equivalía a fabricar o falsificar dinero. Era una inflación, de la cual los prestamistas obtenían grandes utilidades. Y los retiros paulatinos de dichos créditos se cubrían gradualmente con los nuevos depósitos que iban entrando. Todo un ingenioso malabarismo. 1. La banca a través de los años, Dauphin Meunier. El enigma capitalista, Joaquín Bochaca. Hay minuciosos estudios según los cuales se realizaban especulaciones complejas que permitían ganar a sus autores más del 200%. Cuando ya la inflación era exagerada y ciertos acreedores no podían pagar, sobrevenía el ciclo de depresión, en el cual algunos financieros se incautaban bienes reales, que les habían sido dados en garantía. En otras palabras, especulaban con dinero ficticio y ellos se aseguraban con riqueza auténtica. En cambio, el capital verdaderamente productivo, como el de una industria o un comercio serio, solo obtenía del 4 al 7% de utilidad. Ganaba más el que especulaba, sin producir nada, que el que producía. Con las acciones se hacían malabarismos fantásticos. Ya fuera imprimiendo más de las debidas o provocando ficticias alzas y bajas. Las autoridades reaccionaban lentamente y dictaban diversas prohibiciones contra esos abusos, pero frecuentemente eran burladas. Por primera vez se estaba realizando, en forma técnica, organizada, la especulación y el agiotismo en escala continental. Un listo teorizante, Saumaise, publicó un libro, De Usuris, para reiterar la tesis de Calvino y demostrar que en cuestiones económicas o financieras la moral no tenía nada que hacer, ni menos la moral católica. El derecho natural y el derecho divino concedían, según él, plena libertad en ese campo. Jeremy Bentham fue autor de Defense of Usury, Defensa de la Usura. Otros autores reforzaban estas argucias, como los sefarditas José de la Vega y Josef de Pinto. Notables financieros, de ese estilo, fueron Bueno de Mesquito, Francisco Melo, los Pinto, los Belmonte, etc. Historia de las doctrinas monetarias. René Gonnard. Prácticas que habían sido condenadas como ilegales o inmorales, fueron quedando justificadas con argumentos que acallaban las conciencias. Entreverar mercancías de menor calidad que lo estipulado, camelote, hacer deliberadas mermas en el peso, vender con pérdidas para dominar mercados y luego subir exageradamente los precios, dumping monopolio, ventas a plazos con exagerados intereses, etc.,
fueron generalizándose como prácticas ingeniosas o inteligentes, no como maniobras ilícitas. Durante 40 años, a partir de 1619, funcionó un monopolio de financieros que traficó con la venta de esclavos negros, a razón de 18 a 30 libras esterlinas por cabeza, según su edad y musculatura. Tal comercio fue luego heredado por la Royal African Company of England. En 1764 Benjamin Briggs, Jacobo Rodríguez y Abraham Pereira operaron en Jamaica con el mercado de negros, llamado madera de ébano, para surtir al nuevo continente. Se calcula que hubo años en que se vendieron más de 600.000 esclavos, como el de 1790. El concepto del justo precio, sostenido por la Iglesia, fue impugnado y desacreditado. El Compendio de Sarabia de la Calle, escrito en el siglo XV, empezó a popularizar la ley de la oferta y la demanda como norma del precio. Pero resultaba fácil violar esa ley, pues si la oferta era graduada y restringida por el productor o distribuidor monopolístico, se alteraba automáticamente la demanda y el precio. Si un grupo de negociantes podía hacer escasear artificialmente una mercancía, cosa que las precarias comunicaciones de entonces lo facilitaban, de igual modo artificial hacía subir la demanda y consiguientemente el precio. La ley era así manipulada, siempre en perjuicio del consumidor. La conciencia de esos manipuladores quedaba tranquila con su propia idea dogmática de que el pueblo judío tiene derecho a las riquezas, que el Antiguo Testamento, Deuteronomio, los autoriza a especular cuando de otro se trate no de tu hermano, que el Levítico no les permite agraviar al hermano, pero sí al extraño vendiendo a un precio más caro, etc. Ellos tomaban solo partes del Antiguo Testamento, que había sido preparación para el advenimiento de Cristo, y no el Nuevo Testamento, que es la plenitud de los tiempos. En su voluminoso Talmud encontraban justificación para muy diversas acciones que la moral cristiana no podía admitir. El Talmud. Reverendo 1 Bepranaitis. Ámsterdam fue llamada la Nueva y Grande Jerusalén. De allí partieron los accionistas, organizadores o inspiradores de los bancos de Rotterdam y Nuremberg, en 1621, y luego esto se extendió a otras capitales europeas. El sistema, en sí mismo, no era malo, sino el abuso que luego se hacía de él. En esos hombres el afán de acumular dinero, por cualquier medio, no se cifraba en el dinero mismo, por el lujo o la comodidad que el dinero da. Su afán estaba movido además por una idea trascendente, de mística invertida: el dinero serviría como un medio, palanca, para adquirir poder político, y éste serviría luego para lograr la hegemonía universal, requisito necesario para la llegada de su verdadero Mesías. Ese conjunto de ideas debía prevalecer a través del tiempo y de las dinastías. No era un móvil regional ni transitorio. Se extendía a toda la tierra y debería prolongarse a través de los siglos. Este sistema de ideas ha incluido, necesariamente, y de un modo especial, la lucha contra Cristo. Todo eso no nacía en el siglo XVII, en Ámsterdam. Hundía sus raíces en muchos siglos atrás, pero en Ámsterdam se le estaba dando la sistematización técnica de un brazo económico que serviría a esas ideas para irlas materializando en todos los campos: el político, el social, el filosófico y el anticristiano. Dicho brazo económico puede ser identificado, para mayor precisión, con el nombre de supracapitalismo. Cae dentro de esta denominación la actividad económica que reúne simultáneamente las siguientes características: 1. Buscar poder económico sin los tradicionales frenos de moral o religión. Que el poder económico no sea un fin en sí mismo, sino un medio para luego hacer triunfar una revolución total. De este modo el supracapitalismo y el marxismo resultan hermanos siameses. Primer triunfo en los tiempos modernos. Un triunfo evidente de esos dos móviles fue la revolución de Olivier Cromwell en Inglaterra. Este segundo Cromwell acaudilló a los puritanos, calvinistas, y triunfó prácticamente en 1645. Había contado con la ayuda de numerosas logias europeas y de los poderosos círculos económicos de Ámsterdam. Servía como enlace Antonio Fernández Carvajal, de los judíos expulsados de España, que tenía en Londres una sinagoga secreta. Para los planes de la revolución estorbaba el rey Carlos I, por lo cual se montó un proceso en su contra, totalmente impopular. La acusación la llevó el doctor Isaac Dorislaus, agente de Manasseh ben Israel, quien desde Ámsterdam se entendía con Cromwell. El rey fue ejecutado en 1649 y hubo gran despliegue de tropas para evitar levantamientos populares. Cromwell estableció una dictadura feroz, particularmente contra los católicos. Realizó matanzas con lujo de crueldad,
confiscó tierras, deportó prisioneros como esclavos, incluso 1000 mujeres enviadas a Jamaica para solaz de los colonos. El vulgo llegó a decir que tenía pacto con el diablo. Cromwell concertó con Manasseh ben Israel un arreglo para dejar sin efecto el edicto que en 1290 había cerrado las puertas de Inglaterra a los judíos, de tal manera que estos pudieron entrar nuevamente sin limitaciones, a partir de 1656. A cambio, Manasseh abrió sus grandes mercados mundiales al comercio inglés. Misión de Olivier Cromwell, Lucian Wolff. La revolución de Cromwell se basaba en dos principios: lucha contra el catolicismo, utilización de la economía como instrumento de dominación política, ideológica y filosófica. Después de que Cromwell murió, 1658, su movimiento siguió adelante. La bolsa de valores fue modernizada. Se realizaron grandes especulaciones, a veces haciendo difundir noticias falsas para provocar la baja de acciones, comprarlas y luego revenderlas a mayor precio. Hazañas típicas de ese truco fueron realizadas por Sampson Gideon y más tarde por Manasseh López. También se aprovechaba la información secreta militar, procedente del extranjero, sobre abundancia o escasez de determinados comestibles, a fin de burlar la ley de la oferta y la demanda. El Banco de Inglaterra surgió en 1694, con sistemas ideados por los expertos de Ámsterdam. Junto con la bolsa de valores se convirtió en una especie de catedral del supracapitalismo. El gran centro financiero de Ámsterdam fue pasando a un segundo plano. Se le dio prioridad a Londres como el nuevo centro mundial de operaciones de la más alta finanza durante el siglo XVIII. Y para asegurar esto se le dotó a Inglaterra de una poderosa marina que se apropió bases en todos los mares, sin más derecho que la fuerza. La Gran Bretaña entró en el nuevo siglo XIX con 11 millones de habitantes. Para 1831 tendría ya 16.500.000. En la bolsa de valores se distinguían los hermanos Abraham y Benjamín. Luego Goldsmith logró el monopolio de la emisión de empréstitos del Estado, función muy lucrativa en la que después fue relevado por Nathan Rothschild en 1819. En el área ideológica secreta la masonería inglesa fue reorganizada para convertirse en un centro universal como madre gran logia del mundo, a través de logias especulativas y logias operativas. Entre sus dirigentes más conocidos figuraron Antonio Sayer, Jacob Lambol y John Elliot. Aunque el régimen político de Inglaterra variaría con diversas formas, dice Jean Lombard muy acertadamente, habría de conservarse como un discreto bastión de los planes revolucionarios. El sistema financiero desarrollado en Ámsterdam, y luego en Londres, fue obra de cerebros privilegiados. Ese sistema ha sido un factor, por su técnica, para el progreso en general. No se le puede condenar en bloque. Sin embargo, a su sombra han operado círculos de poder económico y han realizado maniobras de enriquecimiento ilícito. El golpe más audaz del siglo XVIII, las muy frecuentes guerras en Europa atraían la atención de gobernantes y gobernados, mientras que toda clase de sectas, logias y clubes secretos seguían proliferando y maduraban golpes cada vez más ambiciosos. La situación en Francia, durante el siglo XVIII, se iba volviendo cada día más propicia para un estallido gigantesco. Las especulaciones financieras provocaron quiebras en la ciudad de Lyon, a consecuencia de lo cual prácticamente dejó de ser mercado internacional. La inflación, con la consiguiente carestía, se hizo patente a partir de 1719. En general se iba deteriorando la situación de Francia, en tanto que Inglaterra aumentaba su fuerza. De Londres llegaba la influencia secreta de los Rosacruces, y de Baviera la de los Iluminados. Ambas convergían a un mismo fin. Cundía una gran variedad de logias y sociedades secretas. El Papa Clemente XII decretó, 1738, la excomunión de los católicos que se afiliaran a la masonería en sus diversos ritos. Pero la masonería no era poderosa por su número, sino por los puestos de suma influencia que ocupaban sus miembros. No eran organismos de masas, pero podían desorientar y mover a las masas. La monarquía francesa se deslizaba hacia la frivolidad, de la que la Pompadour y la Dubarry fueron bellas exponentes, y menguaba su control sobre la máquina gubernamental. En el ejército había infiltración que debilitaba la disciplina. En el Parlamento se bloqueaban reformas positivas. En el clero aumentaban los sacerdotes casi indiferentes, y en general cundía una propaganda de confusión. Las organizaciones secretas recibían fondos de Ámsterdam, Rotterdam, Londres, Génova y Venecia y se preparaban a destruir el Estado. En la corte la aristocracia se divertía hasta con el magnetismo animal de Mesmer,
o con la magia y nigromancia de Cagliostro, Joseph Balsamo, que en realidad operaba como agente de enlace entre conjurados. Se difundían variadas ideas para romper la unidad. Cierta propaganda hablaba del gran arquitecto del universo, del verdadero nombre del Señor, que solo los grandes iniciados conocían. En las logias existían primeros grados en que se hablaba de Dios, y otros más altos en que regía el odio anticristiano. La cábala daba luces sagradas. Los que tejían esa enorme tela de araña sabían lo que buscaban, pero otros círculos eran movidos a través de laberintos, hasta que todo desembocó en la Revolución de 1789. La llamada Revolución Francesa fue hecha con franceses, pero era obra de una fuerza cosmopolita, internacional. 1. Revolución mundial, Nesta hora Webster. La revolución dejó ver, tras las matanzas, los degüellos y las cabezas clavadas en palos y paseadas por las calles de París, gran parte de su verdadera esencia, tan sutilmente disfrazada. En 1792 se derogó la era cristiana y comenzó a contarse el año primero de la nueva era revolucionaria. La semana se convirtió en decena y se suprimió el domingo. Se decretó la abolición del culto católico. Los templos fueron saqueados y cerrados. Se negó a Cristo. Se suprimió la ley divina revelada. Consiguientemente se derogó la ley moral. Se proclamó el culto a la diosa razón. El hombre ya no tenía más deberes que los que se diera a sí mismo. Apareció la palabra democracia, con la cual la fuente de toda autoridad se situó en la decisión de un grupo gubernamental que se arrogaba la representación del pueblo y que decía actuar a nombre de éste. Todo iba a desembocar en los siguientes lineamientos: 1. Guerra contra Cristo. 2. Abolición de la propiedad privada. 3. Educación única, estatal. 4. Alimentación igual para todos. 5. Dictadura con el pretexto de redimir al pobre. 6. Trabajo obligatorio. 7. La niñez bajo el control estatal. 8. Proletarización general. Ataque al burgués. 9. Control natal en nombre del bienestar general. 10. Procesos sumarísimos para los contrarrevolucionarios. Claro que no podía lograrse todo simultáneamente, pero se avanzaba hacia tales metas. Hubo 3.000 ejecuciones en París, se calcula que 17.000 en toda Francia, sujetas a proceso. Pero las ejecuciones sumarísimas y las matanzas incontroladas hicieron subir de 35.000 a 40.000 el número de muertos. El 31% eran obreros o artesanos, y el 28% eran campesinos. El resto lo componían burgueses y aristócratas. En nombre de la justicia se cometieron torrentes de injusticias. En nombre de los pobres se volvió más desventurados a los pobres. En nombre de la libertad se suprimieron todas las libertades. Cesó la libertad de prensa y la libertad de cultos. Los templos fueron cerrados y cientos de sacerdotes y monjas fueron martirizados y ejecutados. Se formaron milicias comandadas por comisarios como Anacharsis Cloth, Marat, Almereida, etc., y también sociedades populares, como la de Jacobo Pereira, con sanguinarias consignas. Se decretó la emancipación de los judíos, pero de todos modos no quedaron conformes porque pretendían las ventajas de una doble nacionalidad, muy especialmente la de su nacionalidad propia, universal y superior, no sujeta a la conscripción militar francesa. La revolución ya era dueña de Francia, pero cometió un grave error. Quiso ir demasiado aprisa, en vez de consolidar etapa por etapa. Antes de tiempo se lanzó al extranjero, confiando en la ayuda que le darían los organismos secretos existentes en todos los países de Europa. Se habló de liberación de los pueblos. Dentro de los países invadidos por las tropas revolucionarias francesas se hacían circular informes falsos para desorientar a los defensores, había sabotajes en el abastecimiento de municiones. Pese al genio militar de Napoleón, algunas batallas no se hubieran ganado de no mediar la ayuda interna de las células revolucionarias sembradas en todo el continente. Desde Portugal hasta Prusia, y desde los Países Bajos hasta Italia, la revolución realizó saqueos enormes. Confiscó bienes de la Iglesia y de diversos montes de piedad. Ocupó conventos, desterró o asesinó religiosos. El Papa fue expulsado de Roma y se proclamó la República Romana. Millones de libras eran enviadas a Francia para reclutar más tropas. Francia movilizó en total 1.600.000 hombres, que era mucho para aquella época, en que el país tenía 27 millones de habitantes. La fuerza de la revolución se fue gastando. Napoleón, alentado por sus triunfos militares,
fue apropiándose del movimiento y convirtiéndolo en bonapartismo. En 1801 hizo cesar la lucha antirreligiosa y celebró un concordato con el Vaticano. En 1804 se convirtió en emperador y pidió al Papa Pío VII que lo coronara. Al año siguiente abolió la era revolucionaria, que solo llegó al año 14, y restableció la era cristiana. Napoleón entró en dificultades con los financieros judíos, y en 1807 decía, sería dar pruebas de debilidad perseguir a los judíos, pero sería dar prueba de fuerza corregirlos. Creó el Banco de Francia, pero no lo entregó a la alta finanza, sino que se reservó el cargo de presidente vitalicio del mismo. La emisión de dinero no se hacía como préstamo al gobierno, sino de acuerdo con la producción agrícola e industrial. Napoleón y los judíos, Reverendo Anchel. El enigma capitalista, Joaquín Bochaca. De esa manera el imperio masónico, surgido de la revolución, se iba desmoronando. Consecuentemente, las logias y la alta finanza le retiraron su apoyo a Napoleón. Inglaterra ayudó a acercarlo, con la cooperación de Rusia y de Prusia, hasta vencerlo finalmente en Waterloo, 1815. La revolución de 1789 fue un torrente de infamias tan grandes que ahora se le recordaría con vergüenza, de no ser porque una propaganda sutil y constante la ha barnizado como una epopeya de humanitarismo, de derechos del hombre, de libertad, igualdad y fraternidad. Perdieron mucho, pero no todo. La revolución perdió gran parte de sus conquistas en Europa, pero no todas. Desde luego, sus reservas económicas salieron beneficiadas. Sus pérdidas más serias fueron en el plano político. La revolución no estaba de ninguna manera vencida. Se replegó al secreto de las logias y siguió preparándose para infiltrar, debilitar y dividir a las fuerzas adversarias. Una de sus primeras tareas fue ir destiñendo las tremendas injusticias de que había sido autora, hasta que la gente se olvidara casi de ellas y admitiera celebrar como fiesta, en Francia y en todo el mundo, lo que había sido un aquelarre de asesinos. 90 años después Víctor Hugo pudo llamarla la gran fiesta de todas las naciones. El fracaso de instaurar en toda Europa la revolución total, mediante la violencia, hizo que una rama revolucionaria se suavizara, disfrazándose, y se presentara como liberalismo. Esto sin perjuicio de que la otra rama intentara después imponerse nuevamente con la táctica más radical, que a partir de 1848 tomó el nombre de marxismo. En cuanto a la rama revolucionaria liberal, que frenó la marcha y humanizó su rostro, fue reorganizándose alrededor de los siguientes puntos, más o menos declarados, más o menos implícitos. 1. No hay ley divina. Solo ley humana. 2. La razón es independiente de todo principio del bien y del mal. 3. La moral es relativa. Laicismo obligatorio, gradualmente convertido en agnosticismo y en ateísmo. 5. El número mayoritario es poseedor de la verdad, y quien gobierna a nombre de él es independiente de todo derecho natural o divino. 6. Tolerancia, en nombre de la libertad, hacia todo lo que la civilización cristiana considere licencioso o inmoral. 7. Decreciente tolerancia para todo cuanto se oponga al liberalismo. 8. Acreditar, a través de todos los medios, los principios revolucionarios, prestigiándolos como progreso. El liberalismo se atrincheró tras una apariencia de ponderación, de equilibrio, de criterio abierto, aun cuando en el fondo tendía a la instauración de controles precisamente opuestos a todas las libertades. Ante esa acción, sutilmente conducida, no hubo el suficiente empeño para erigir defensas prácticas. Los términos liberal y liberalismo se prestan frecuentemente a confusión porque usados en su forma literal tienen un amable significado de libertad y de razonable equilibrio, pero en otra acepción encierran móviles políticos que precisamente llevan a metas de intolerancia total, o sea, a las consecuencias últimas de la revolución. Muchos marxistas se ostentan solo como liberales. A partir de 1980 el liberalismo comenzó a acelerar el paso y ha venido convirtiéndose en neoliberalismo, el cual es un medio para llegar a la globalización del gobierno mundial. Bajo este desaparece la soberanía de las naciones en todas las áreas, económicas, políticas, educativas, jurídicas, etc., y hasta en su moral y costumbres. Capítulo 3. Se aceleró la concentración de poder. Poder de riqueza para lograr otros poderes. Durante los siglos XIX y XX, cientos de hombres crearon grandes riquezas y luego las fueron acoplando en corporaciones que les facilitaron acrecentar sus caudales. Sin embargo, no era ese el fin último de sus esfuerzos. Antes de la era cristiana los saduceos,
pueblo judío que se consideraba predestinado para dominar al mundo, ya habían puesto la base de que la riqueza, acrecentada ilícitamente, debería servir para obtener poder político y religioso. Este mecanismo seguía practicándose por sus descendientes en el siglo XIX. Y lo practicaban con una habilidad y una constancia que ningún otro pueblo era capaz de imitar. Un ejemplo típico de especulador fue Mayer Amschel Rothschild, quien a principios del siglo pasado ya se había enriquecido mediante préstamos usurarios. Cuando Napoleón fue vencido en Waterloo, por los ingleses y los prusianos, Rothschild comisionó a su agente Rothworth para que llevara rápidamente a Londres la falsa noticia de que los ingleses habían sido derrotados. De esa manera provocó pánico y un desplome de acciones en la Bolsa de Londres, cosa que aprovechó para adquirir gran cantidad de acciones a muy bajo precio. Poco después, cuando se conoció que los ingleses eran los vencedores, las acciones recuperaron con creces su valor anterior. Rothschild se hizo inmensamente rico. Este magnate, multado varias veces en Frankfurt por introducir contrabando, cuando todavía no era muy influyente, creó una dinastía. A su hijo Salomón lo envió a París, a Natán lo envió a Londres, a James lo mandó a Bélgica, y posteriormente a Cario envió a Nápoles. En todas esas ciudades montaron organismos de altas finanzas. Su riqueza crecía más por sus actividades especulativas que por la lícita actividad financiera. Aprovechando las frecuentes guerras europeas, la múltiple casa Rothschild hacía préstamos a los dos bandos en pugna, mediante garantías, y así ganaba por partida doble. Además, lograba ascendiente político sobre los jefes de Estado. Otro caso parecido fue el comercio de opio realizado en China por británicos. Los chinos lo prohibieron varias veces y en 1839 confiscaron un gran cargamento en Cantón y lo quemaron. Los negociantes recurrieron a sus influencias y la Gran Bretaña envió una expedición armada, que se conoció como la Primera Guerra del Opio. Los chinos fueron vencidos, se les obligó a pagar una indemnización, se reabrieron caminos para el opio y los ingleses se adueñaron de la isla de Hong Kong, 1842. La guerra se repitió en 1856 y más tarde surgió la próspera Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Años después Herbert y Cecil Rhodes descubrieron que había oro y diamantes en los territorios africanos de Transvaal y Orange, colonizados por holandeses, Boers. Como estos les estorbaban para monopolizar dichas riquezas, Cecil logró el apoyo de sus hermanos de logia, Oppenheimer, Shelley, Garrett y Rothschild, fue financiado por los Lazar, los Morgan y el Midland Bank, y emprendió una ofensiva armada. Se movilizaron 448.000 soldados, incluyendo 200.000 coloniales británicos que ni sabían por qué luchaban y morían, y derrotaron a 60.000 Boers. Arrasaron sembradíos e inventaron los campos de concentración para civiles. Las familias de los combatientes Boers estuvieron confinadas en esos campos, donde hubo muy alta mortandad. Pero el monopolio de oro y brillantes dio enorme fortuna a las dinastías Rhodes y Oppenheimer. Rhodes, propietario de la Consolidated Goldfields Ltd., consideraba que su fortuna debería servir para fines políticos internacionales. Coincidía con Walter Rathenau, magnate nacido en Alemania y posteriormente protector del comunismo, en que 300 magnates unidos entre sí, y con sucesores bien preparados, podían dirigir los destinos del mundo. 1. ¿Quién está detrás de Kissinger? 1. Az. Y Gazzagot. Los anteriores ejemplos, de los cuales hay muchos, dejan en claro que una cosa es la actividad económica sana, de mercado libre, y otra muy distinta es la actividad económica ilícita, que busca fines ajenos a la economía. En resumen, el supracapitalismo tiene las siguientes características: 1. Acumulación de recursos económicos mediante tácticas inmorales. 2. Utilización de esos recursos para acciones revolucionarias. La revolución como medio para imponer controles económicos, políticos, filosóficos, ideológicos y antirreligiosos. Ahora bien, el estatismo que tiene su paraíso en los países comunizados es precisamente supracapitalismo, pues acumula recursos económicos para imponer controles totales. Toma como pretexto al bien colectivo, al que jamás sirve. El supracapitalismo no es la esencia de la empresa libre, ni del mercado, ni de la producción, ni de la propiedad privada. No es la esencia de la sana actividad económica, es el cáncer que crece a costa de la sociedad. Se expandió la economía y también su cáncer. El siglo XIX estuvo pletórico de adelantos técnicos importantes: el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el cable transatlántico,
los motores de vapor y de combustión interna, la evolución de la siderúrgica y de la química, las diversas aplicaciones de la energía eléctrica, etc. Surgieron gran diversidad de máquinas que dieron a la industria la oportunidad de un desarrollo vertiginoso. Se pudo producir más en menor tiempo y a menor costo. Se multiplicó la producción de bienes, el comercio y los negocios en general. Mucha gente que vivía difícilmente en el campo tuvo nuevas oportunidades en los centros industriales y comerciales. Conforme crecía la industria y el comercio, se generaban nuevos empleos, se derramaban salarios e impuestos y crecía la velocidad de la circulación del dinero. Mucha gente laboriosa y emprendedora se fue incorporando a la maquinaria de la producción. No cabe duda que la economía se desarrolló el siglo pasado mucho más que en varios siglos anteriores. Fue, en general, un proceso benéfico para la humanidad. Y no se puede culpar a la economía, en sí, de lo que se movía a espaldas suyas para hacer crecer un cáncer. Debe verse claramente que ciertas fuerzas difundieron teorías capciosas, basadas en que la economía formaba un coto cerrado, aparte de todo lo demás. Se insistía en que la economía era algo absolutamente independiente, soberano, por encima de la sociedad, incluso de la moral. Un mundo aparte. En el acontecer económico se estaba introduciendo lo inmoral y se le negaba cabida a lo moral. Se alegaba que lo económico estaba por encima de esos conceptos, rodeado de tecnicismos oscuros y variables para dificultar o impedir que se hurgara en ese terreno. Se trataba mañosamente a la economía como si surgiera de leyes físicas totalmente ajenas al hombre y que el hombre no podía adecuar al bien común. Todo eso se encubrió con el nombre de liberalismo económico, que era una rama del liberalismo ideológico, el cual a su vez era rama del tronco de la revolución. En las teorías de David Ricardo había mucho de verdad, pero también mucho de engaño. Se eliminaba de la economía todo factor ético. Se sostenía que la gente solo persigue su propio interés en los fenómenos económicos y que ese interés era lo único que debería tomarse en cuenta. Claro que la gente busca su propio interés, es una inclinación de la naturaleza humana. Pero, sin límites. Sin tomar para nada en cuenta el daño que el abuso podía causar a terceros. A la ley de la oferta y la demanda, básicamente cierta, se le daba el libertinaje de poder restringir artificialmente la oferta. La ley de la libre concurrencia también podía ser burlada mediante el dumping, ventas a menos del costo para arruinar al competidor, seguido del monopolio que elevaba arbitrariamente el precio. En muchos casos el crédito se manejó astutamente, como un instrumento para favorecer a unos y para perjudicar a otros. La concesión de crédito abundante, seguida al poco tiempo de una súbita restricción, permitía a ciertos especuladores hacer bajar precios, o acciones, comprar a la baja y luego revender al alza, de lo cual se beneficiaban a corto plazo. Los principales beneficiarios de ese atraco no fueron muchos, pero sí fueron muy grandes las fortunas que lograron acumular. Y algo muy importante, esas fortunas no las acumularon con el único fin de disfrutar de bienestar, sino de aprovecharlas para llegar más adelante a crear el brazo económico de la revolución mundial. Este es un punto fundamental para el estudio de los grandes problemas del presente. Europa en la tenaza política económica después de la derrota de Napoleón, Francia había quedado sumida en grave crisis. Tuvo que acudir a la alta finanza internacional, particularmente representada por los Rothschild, y obtuvo, para empezar, un crédito por 187 millones de francos, pero debería reembolsar 384 millones, más intereses anuales de 17 millones. Por otra parte, sus 323 logias empezaron a ser reorganizadas en 1823 y a proliferar. Todas se encargaban, por diversos caminos, de rescatar las corrientes revolucionarias y de darles nuevos cauces adaptados a las circunstancias. Funcionaba la orden de los Mizraim, la orden filosófica, la orden mística, el rito de Memphis, los caballeros de la fe, la orden hermética y cabalística, la logia del arco iris, los neotemplarios, etc., y se bifurcaban luego en la Sociedad de los Amigos del Pueblo, Protestadores de Julio, Sociedad de la Libertad, del Orden y del Progreso y la Sociedad de los Derechos del Hombre. Dos logias se especializaban en penetrar al ejército. El duque de Aumale conoció los secretos de una logia y denunció que había complicidad entre altos financieros y los preparativos revolucionarios, después de lo cual sufrió un atentado, del que se salvó, y más tarde murió al desbocarse los caballos de un coche que le prestaron. Se dijo que los caballos habían sido drogados. 13 de julio de 1842.
En 1847 se efectuó en París un congreso masónico que acordó intensificar la lucha contra el catolicismo. En ese mismo año empezó a circular el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Marx gozó de protección económica de los Rothschild en Inglaterra, a la cual tomó como patria adoptiva. Su nombre verdadero era Kisel Mordecai y tenía todo el fanatismo heredado de su abuelo rabino. Su amigo Baruch Levi le decía en una carta que la riqueza pública podría llegar a ser administrada por su estirpe, y así se cumplirán las promesas del Talmud, de que al llegar los tiempos del Mesías, los judíos tendrán en sus manos las riquezas de todos los pueblos del mundo. 1. Los orígenes ocultos del bolchevismo, Jules Tallendier. El manifiesto comunista contenía los mismos principios de la revolución. 1. Lucha contra Cristo. 2. Lucha de clases. Odio de clases. 3. Supresión de la propiedad privada. 4. Los obreros no tienen patria. Lucha internacional. 5. Impuestos progresivos. 6. Centralización del crédito. 7. Estatización de transportes e industrias. 8. Ruptura de las ideas tradicionales. Abolición de los valores morales. 9. Educación bajo el Estado. Laica ateísta. 10. Aprovechar la democracia para acabar con la propiedad privada y con la democracia. 11. Transformación de las relaciones entre los sexos. Destrucción de las dos bases principales del matrimonio, la dependencia de la mujer respecto al hombre y la de los niños respecto a sus padres. 12. La revolución comunista será revolución mundial. Principios de comunismo. Engels. En relación con el manifiesto comunista, nuevos movimientos revolucionarios conmovieron a Europa en 1848, pero fracasaron. Donde lograron ganar más terreno fue en Francia. Allí se estableció la República Socialdemocrática bajo la bandera roja. Sin embargo, el ejército reaccionó y logró imponerse 3 años después. Con objeto de servir a la ideología revolucionaria en el campo informativo, Charles L. Abbas había creado en París la agencia noticiosa Abbas, 1835, a la que se le asociaron luego Wolf, en Berlín, y Pablo Reuter, quien empezó utilizando palomas mensajeras para transmitir mensajes a sitios donde las comunicaciones eran malas. Charles Abbas, y luego su hijo Augusto, crearon en París la Sociedad General de los Anuncios, mediante la cual fueron favoreciendo a determinados diarios con la publicidad comercial. Se daba preferencia a los periódicos con más penetración en la opinión pública y que no se opusieran a las líneas generales revolucionarias, por lo menos que no lo hicieran en forma fundamental y sistemática. La agencia Abbas se conectó posteriormente con la Associated Press, de Nueva York, y se dio así a Europa y a América una información internacional más o menos uniformada. En otro campo trabajaba la masonería operativa alta venta, de los Carbonari. Tenía un plan fantástico para que la revolución se valiera de jerarcas de la Iglesia Católica. El Papa Gregorio XVI conoció ese plan y autorizó que fuera publicado. En parte decía, el trabajo que vamos a emprender no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año, puede durar muchos años, un siglo tal vez. Lo que debemos buscar y esperar como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Que el clero marche bajo nuestro estandarte siempre creyendo caminar bajo las banderas de las llaves apostólicas. Publicado en 1859, 1860-1861, como advertencia, bajo el título La Iglesia Romana frente a la Revolución. No tardó en descargarse un nuevo golpe revolucionario contra Francia, en 1870-71. El hermano masón Thierry Fouquet dijo en la Comuna que se trataba de la revolución más grande que el mundo puede contemplar, es un nuevo templo de Salomón, que los masones están obligados a defender. Nuevamente fueron movidas chusmas para profanar iglesias, se hacían juergas en los altares, el arzobispo y 6 sacerdotes fueron asesinados, novedosas feministas anunciaban que era necesario libertar a la mujer de la esclavitud del matrimonio, muchos edificios fueron incendiados. Finalmente el ejército liquidó la rebelión, que costó de 20.000 a 30.000 muertos. 1. La revolución de 1871, Nesta Hora Webster. El Papa Pío IX reiteró la advertencia de que de las sectas ocultas manaba la acción revolucionaria anticristiana. La fase violenta había fallado, pero continuaba la penetración pacífica. Herold, prefecto del Sena, prohibía que en las escuelas hubiera crucifijos. En el Congreso de la Liga de la Enseñanza el maestro Jean Macé decía francamente, quien tiene las escuelas lo tiene todo, 1882.
Los textos escolares eran previamente revisados en las logias. El historiador Jean Lombard se pregunta cómo era eso posible en un país como Francia, con el 98% de su población declaradamente católica. Pero es que una minoría decidida, bien organizada, siempre se impone a una mayoría sin organización específica defensiva. El Papa León XIII publicó en 1878 su encíclica Od Apostolici Muneri sobre las falsedades del comunismo y el peligro de las sectas ocultas. 6 años después volvía a denunciar minuciosamente, en su encíclica Humanum Genus, la conjura de tales sociedades y la forma en que estaban minando a la sociedad. Y 4 años más tarde publicó su encíclica, Libertas, en la que habla del liberalismo, que en forma sutil seguía deslizando los mismos postulados revolucionarios contra la sociedad y el cristianismo, y que defendía una licencia absurda socapa de libertad. Posteriormente también denunciaría la trampa que implicaba el movimiento llamado democracia cristiana. Tras del fallido golpe violento hubo nueva crisis económica en Francia y, por supuesto, nuevos créditos de la alta finanza. Bajo el patrocinio de la banca Morgan, de Nueva York, se fusionaron el Banco de París y el Banco de Crédito y de Depósito de los Países Bajos. Su nuevo director fue Henry Cernuschi, miembro de una sinagoga de Milán, que había participado en los motines marxistas de Italia. Sus simpatías estaban bien definidas. Otros hermanos suyos integraban un bloque financiero en Europa. Los Hirsch en Bruselas, los Rosenthal en Ámsterdam, los Oppenheim en Viena, y los Rothschild en las principales ciudades europeas. Las concesiones para construir ferrocarriles en Francia seguían siendo objeto de grandes fraudes. El francés Fernando María Lesseps planeó y realizó la apertura del Canal de Suez, para unir el Mediterráneo y el Mar Rojo. Inglaterra vio con celo que esa estratégica obra quedara fuera de su control y logró adquirir la mayoría de las acciones. En Francia se culpaba de ineptitud a los ministros de Caces, de Relaciones Exteriores, y León Say, de Finanzas. Incluso se sospechó que su militancia masónica había influido para permitir que sus hermanos de Inglaterra, financiados por Rothschild, se quedaran con la posesión del estratégico canal. Algo parecido ocurrió con el Canal de Panamá, que antes de su terminación fue vendido a Estados Unidos en 1898. La palabra, Panamá se cargó con una acepción de fraude. El periodista y escritor francés Edouard Drummond hizo revelaciones muy graves contra funcionarios franceses, tanto en su periódico La Libre Palabra como en su libro, La Francia judía. Fue acusado de antisemitismo. La corriente revolucionaria, particularmente acentuada en Francia, actuaba en toda Europa. Sus derrotas visibles en los movimientos violentos eran compensadas por triunfos graduales en el ámbito invisible de los espíritus. En Alemania ocurrieron grandes jugadas financieras, como la de 1873 que arruinó a muchos ahorradores de la clase media, pero que enriqueció a los consorcios de Mendelssohn, Kolch, Metzler, etc. Entretanto, en Rusia, el zar Alejandro ya había permitido la formación de sociedades secretas, pero luego vio que eran centros de extraña agitación política y las prohibió. Fue asesinado en 1825. Su sucesor, Alejandro II, trató de armonizar las diversas tendencias y surgieron más fuertes las agrupaciones secretas Tierra y Libertad, la Sociedad del Hacha, Sion, etc. Bakunin enseñaba en su Catecismo Revolucionario, punto 4, que no hay más moral que la que contribuye al triunfo de la revolución. Dostoyevsky denunció que existía, prácticamente, un Estado dentro de otro. Sin embargo, Alejandro II hizo concesiones. Murió asesinado en 1881, como su antecesor. El nuevo zar, Alejandro III, restableció muchas restricciones para logias y sinagogas. Su heredero, Nicolás II, trató a los grupos revolucionarios con alternadas medidas de suavidad y firmeza. Ya entonces actuaban Vladimir Ulyanov, más tarde llamado Lenin, y León Davidovich Bronstein, más tarde llamado León Trotsky. Desde Nueva York, el supermagnate Jacobo Schiff actuó en favor de los revolucionarios. Mediante un crédito de $200 millones, facilitado a Japón, propició que éste se sintiera con arrestos para atacar sorpresivamente a Rusia, guerra de 1904-1905. Las fuerzas rusas fueron derrotadas en mar y tierra en su extremo asiático de Puerto Arturo. Esa circunstancia fue aprovechada por los revolucionarios para su movimiento de 1905. Hubo motines y asaltos a bancos y trenes, para recabar fondos, pero la revolución fracasó. Saldo sangriento,
19.000 muertos, incluso 4.000 judíos, y 28.000 heridos. Rusia tenía entonces 103 millones de habitantes. Estados Unidos en el siglo XIX. Estados Unidos se desarrolló en el siglo antepasado más que ningún otro país. Era una colmena en que todos sus moradores trabajaban entusiastamente. Entre ellos destacaban por sus amplias miras los descendientes de un grupo llegado en el siglo XVII, bajo el patrocinio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, con sede en Holland Q, que les franqueó las puertas en la isla de Manhattan, contra la oposición inicial del gobernador Peter Stuyvesant. En Manhattan se construyó una pared, a manera de división, para aquellos inmigrantes, y a un estrecho pasadizo se le llamó Calle de la Pared, en inglés Wall Street. De ahí surgieron más tarde los fundadores del llamado Banco de los Estados Unidos, que logró considerable poder. Tanto así que el presidente Jefferson llegó a decir que la alta finanza ya se estaba tornando peligrosa, pues ha constituido una aristocracia que desafía al gobierno. 1. El enigma capitalista, Joaquín Bochaca. John Pierpont Morgan hizo fortuna con la construcción de ferrovías en el sureste, especuló con materiales del Estado y erigió la casa Drexel Morgan and Company, que se convirtió en una de las más poderosas del mundo. Luego constituyó la United States Steel Corporation y a continuación la International Mercantile Marine Cobalto. Lo llamaban el rey del acero. Cornelius Vanderbilt, primero de una dinastía, también se enriqueció mediante concesiones de construcción de ferrocarriles y con subvenciones oficiales para compañías de navegación. La dinastía ganó prestigio ante la opinión pública haciendo donativos a las universidades de Columbia y Vanderbilt, en las cuales de paso ejercía influencia sobre la orientación educativa. Jay Gould, conocido por su falta de escrúpulos, especuló con monopolios y construcciones de ferrovías. Hizo el ferrocarril elevado de Nueva York y montó la Western Union Telegraph Company. Meyer Guggenheim, llegado de Suiza, hizo fortuna con el cobre refinado, asoció a sus 4 hermanos y formó la Philadelphia Smelting and Refining Cobalto. Su dinastía aprovechó influencias políticas para extender su imperio a los yacimientos de oro en Alaska, de estaño en Bolivia y de cobre en Chile. La Guerra de Secesión, 1861-1865, fue un río revuelto en el que acrecentaron sus fortunas los más astutos negociantes, en tanto que pueblo y gobernantes estaban empeñados en la sangrienta contienda. Lincoln necesitaba dinero para financiar la lucha del norte contra el sur, pero el interés del 36% que le fijaban le pareció muy alto y emitió sus billetes verdes, que fueron boicoteados por varios financieros, hasta que admitió el empréstito con el 36%. Se cree que esto lo inclinó a proyectar una serie de controles financieros para establecerlos cuando pacificara el país, pero en vísperas de lograrlo fue asesinado, 1865. Se dijo que el asesino John Wilkes Booth era partidario de los secesionistas vencidos, pero fue muerto antes de lograr que declarara. Un presunto autor intelectual del magnicidio, Judah F. Benjamin, huyó a Inglaterra. Los archivos de la contienda quedaron vedados para los historiadores durante 100 años. Los trusts, monopolios, frustraban la sana ley de la oferta y la demanda, provocaban artificiales bajas y alzas de precios, siempre en su favor y en perjuicio de otros competidores o del público en general. Más aún, en 1869 ocurrió el famoso Viernes Negro de Wall Street. Los grupos de Gould, de Fisk, de Vanderbilt, etc., realizaron grandes jugadas. Muchas acciones se desplomaron, fueron vendidas a la baja, luego recompradas, vendidas a mejor precio, etc., y millares de americanos sufrieron pérdidas. Fisk, uno de los que prefabricaron el Viernes Negro, se granjeó muchas enemistades y fue asesinado por un socio que se sintió defraudado. La dinastía Seligman también hizo muy grandes especulaciones durante la Guerra de Secesión y con el crack de la Bolsa de Nueva York. La Abraham Seligman and Company de San Francisco llegó a tener prósperas sucursales en Nueva York y en Europa. Este consorcio fue uno de los patrocinadores de Ulysses S. Grant, francmasón del rito escocés, presidente de Estados Unidos, 1869-1877. Había ya en ese entonces 10.000 logias en Estados Unidos. Entre ellas destacaba The Independent Order of B'nai B'rith, la orden independiente de los hijos del pacto, formada por magnates judíos. En las sinagogas y en las logias se reforzaban sus lazos entre sí. Su poder económico era la base de una acción política de alcances mundiales. Los matrimonios entre algunas selectas dinastías garantizaban el uso de los caudales.
La construcción de más de 300.000 kilómetros de ferrovías, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, fue aprovechada por esos magnates para acrecentar sus fortunas, ya fuera especulando con materiales o con terrenos. En esas obras hubo de todo, desde grandes hazañas de exploración hasta asaltos, amenazas, negocios sucios y tarifas arbitrarias. Abraham Kuhn y su socio Salomón Loeb fundaron en Nueva York una casa bancaria para operar en las construcciones de ferrocarriles. Luego extendieron sus actividades a la American Smelting and Refining Association, a la Westinghouse Electric, a la Western Union Telegraph y a las compañías de seguros. Ya en pleno éxito invitaron a un nuevo socio, Jacobo Chi, simpatizante, como ellos, de los movimientos revolucionarios europeos. John Davison Rockefeller levantó el trust de la Standard Oil y luego el de Minas y Fundiciones. El juez Landis, de Chicago, le impuso una multa de $29 millones por diversos delitos financieros, pero ya Rockefeller tenía bastante influencia política para eludir la acción de la justicia. En la década de 1870 la Standard Oil tenía un monopolio casi total de la refinación de petróleo. Este y otros trusts habrían de dar a Rockefeller padre una fortuna de más de $1.000 millones. Era el hombre más rico del mundo. En la década de 1880 más de 5.000 empresas fueron fusionadas en unos 300 trusts. Esto se realizaba, en gran parte, maniobrando el crédito en forma discriminatoria para cerrar el paso a la libre competencia, concentrando el crédito en favor de unos pocos, prefabricando desplomes de precios para obligar a algunos productores a vender o a asociarse, promoviendo alzas amañadas para obtener grandes beneficios, etc. 1. Las empresas multinacionales, Christopher Tugendhat. Jueces y legisladores norteamericanos se alarmaron ante todo eso y lograron que se expidiera la ley Sherman, antitrust, en 1890, para disolver monopolios como el de la Standard Oil. Pero los magnates se las ingeniaron para dar la apariencia de que disolvían sus gigantescos bloques. Después formaron fundaciones para hacer donativos culturales y en esta forma lograron exenciones de impuestos. Con una parte de lo que así se ahorraban podían ejercer la filantropía y aún salían ganando. En no pocos casos la filantropía se convirtió en celestina de la especulación. Además, muchos donativos se orientaban a adquirir influencia en los centros de altos estudios, en los cuales preparaban jóvenes para colocarlos en la política y aumentar su influencia en la máquina gubernamental. La dinastía Morgan, con centro en Nueva York, y la dinastía Rockefeller, con base en Ohio, se acoplaron a fin de reforzar su poderío. Para llamar menos la atención bifurcaron sus canales financieros y muchas de sus actividades se enmascararon a través de filiales y fideicomisos. Por lo menos una parte de la alta finanza y de la alta masonería, esta última con sede en Charleston, funcionaba conjuntamente para acreditar el liberalismo económico, bajo el cual se erigía a fines del siglo XIX un gigantesco movimiento político internacional. El gobierno mundial y la contraiglesia, Pierre Virion. El privilegio de emitir dinero al principiar el siglo XX. El desarrollo de Estados Unidos continuaba con mayor fuerza. Tan solo en la primera década fueron admitidos como inmigrantes 8.795.000 extranjeros. La población total del país subió a 92 millones. El campo era activamente cultivado. Crecían las pequeñas, medianas y grandes empresas. Prosperaba todo el que aportara laborioso esfuerzo. Se imponía, con grandes logros, el sano mecanismo de producir, de organizar, de mejorar la productividad, de bajar costos y de hacer accesible a las masas la adquisición de muchos bienes a que antes no tenían acceso. Este aspecto benéfico del capital era evidente. Era el triunfo de la economía basada en el trabajo. Pero paralelamente a ese progreso se desarrollaba un círculo de colosal poderío económico-político. A diferencia de la enorme mayoría de agricultores y empresarios, el pequeño grupo de supermagnates no americanos tenía metas que rebasaban el área de la sana economía. Ese grupo, encabezado por Bernard Mansbaruch, Henry Morgenthau y Jacobo Schiff, apoyó a Woodrow Wilson para que llegara a la presidencia, en la que estuvo de 1913 a 1919. Aparentemente a cambio de ese apoyo, lograron en 1913 que Wilson y varios legisladores, también apoyados para obtener curules, votaran la ley conocida como Federal Reserve Act. Fue un triunfo importantísimo para ellos. Paul Warburg, inmigrante judío recién nacionalizado americano, fue el primer presidente del Federal Reserve Board, Reserva Federal, organismo que en lo sucesivo se encargaría nada menos que de la emisión del dinero.
El F. Reverendo B. disponía de fondos privados y sus directores eran banqueros privados. La facultad de controlar las altas finanzas ya no dependería del Congreso de la Unión, sino de unos cuantos magnates. Se alegó el pretexto de que así se separaba la función política de la función económica de crear dinero. El presidente de la FRB en 1990 era Alan Greenspan, fiel continuador de la obra, de Warburg. En la práctica, unas cuantas dinastías, con el National City Bank de Nueva York, la John Pierpont Morgan, la Kuhn, Loeb and Company y el First National City Bank, adquirían una influencia arrolladora en el campo económico-político. Incluso el Estado tendría que acudir al Federal Reserve System cuando necesitara dinero, y pagaría intereses por él. En esta reforma no tenía cabida la gigantesca maquinaria económica de todo el país. Millones de ciudadanos que producían bienes y servicios quedaban al margen o indirectamente supeditados a ella. En otras palabras, no era una maniobra de la libre empresa, de la economía libre. Era la obra de un pequeño grupo de hombres cuyo móvil no consistía únicamente en controlar más riqueza, sino también en adquirir poder político. Para protegerse en el campo legal lograron situar en la Suprema Corte de Justicia a Louis Denvis Brandeis, conocido izquierdista de la Universidad de Harvard. El Colegio de Abogados protestó, pero no consiguió nada. La ley Sherman, que en teoría tendía a limitar el poder de los grandes magnates, quedó prácticamente inoperante. Durante la presidencia de Reagan, el diputado Jack Kemp denunció como antidemocrático que el sistema federal de la Reserva, con su inescrutable Comité Federal del Mercado Abierto, aumentara o bajara el crédito, subiera o disminuyera el rédito, etc., y elaboró un proyecto de ley a fin de que dicho organismo dependiera del Congreso y del presidente de la República. El secretario del Tesoro, Donald T. Reagan, era de la misma opinión, y se creyó que ambos estaban apoyados por el presidente Reagan. No era democrático que personas, el núcleo de la Fed, determinara el curso de la economía estadounidense y mundial. Sin embargo, no pudieron sacar adelante el proyecto de ley, de tal manera que el sistema federal de la Reserva sigue siendo un monopolio económico. En la Gran Bretaña ocurrió algo parecido con el Banco de Inglaterra, controlado por Lazar, Oppenheimer, Warburg, Seligman, Samuel Montagu y por otros cuyos nombres ya ni se conocen públicamente. Muchos dividendos y el nacimiento de la URSS en 1914. El Imperio Británico, que en sus dominios y colonias tenía a su servicio a más de 140 millones de súbditos, era la potencia número uno. Pero Alemania estaba desarrollándose más rápidamente, con una fuerte industria nacionalista, y ya ocupaba el segundo lugar. En producción de acero aventajaba a los ingleses. El comercio exterior británico era de 35.000 millones de francos, el de Alemania de 24.000 millones, y el de Estados Unidos de 21.000 millones. Esa situación fue un factor importante para que en agosto de 1914 estallara la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente Estados Unidos abrió créditos, hasta por 2.500 millones de dólares, para las potencias aliadas, y el centro de la alta finanza de Londres comenzó a girar hacia Nueva York como el nuevo centro mundial. De acuerdo con los planes para su futura intervención en la guerra, guardados transitoriamente en secreto para lograr la reelección de Wilson, la Casa Blanca formó la Comisión de las Industrias de Guerra, encargada de las materias primas estratégicas norteamericanas y de las compras de los aliados. Al frente de esa comisión quedó el famoso gran maestro Bernard Baruch, coordinador de los consorcios supracapitalistas y consejero de los presidentes norteamericanos, desde Wilson hasta Johnson, 1913-1965. Además, se trazó un programa especial para aumentar la flota americana, bajo la dirección de Joseph Daniels y Franklin Delano Roosevelt, ambos identificados en las logias más selectas y en sus simpatías hacia las corrientes revolucionarias. Trabajaron junto con ellos Henry Morgenthau y la banca Kuhn Loeb. O sea que los más poderosos magnates no americanos tuvieron oportunidad de hacer muy grandes especulaciones durante la guerra. Rusia se hallaba tan minada, después del movimiento revolucionario de 1905, que su entrada en la guerra mundial, en 1914, fue un acto suicida. El consiguiente malestar fue aprovechado por los jefes bolcheviques Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, etc., para ofrecer al pueblo que le darían la paz, a los obreros, que les darían las fábricas, a los campesinos, que les darían las tierras, etc. Y la revolución estalló en 1917. Entretanto, una vez reelecto, Wilson declaró la guerra a Alemania en abril de 1917.
Anunció que su intervención era contra los gobiernos autocráticos y para asegurar la salvación de la democracia en el mundo. Ese mismo año empezaron a llegar financiamientos para los revolucionarios soviéticos. Procedían de Kuhn, Loevand Cobalto, de Félix Warburg, Otto Kahn, John P. Morgan, Jacobo Schiff, Ole Fassberg, Jacobo Furt, Enrique Goldfogle, Guggenheim, etc. El Servicio Secreto de Estados Unidos detectó esa ayuda. La Guerra Mundial terminó en 1918. Previamente un congreso de las masonerías aliadas, celebrado en París el año anterior, con la participación de los grandes maestros de la sabiduría, había formulado directivas para el Tratado de Paz, el cual fue luego conocido como Tratado de Versalles, 1919. El presidente Wilson estuvo asesorado por Bernard Baruch, Stephen Wise, Jacobo de As, el rabino Levinthal, los representantes de la dinastía Warburg y un numeroso equipo de expertos suministrados por sinagogas y logias. Precisamente en esos días la revolución estaba a punto de ser vencida en Rusia. En el Tratado de Versalles se introdujo una cláusula, la número 6, para prohibir internacionalmente que se diera ayuda a los rusos nacionalistas que luchaban contra los revolucionarios. Se habló de que eso obedecía al principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, siguió fluyendo la ayuda para los soviéticos, cuya checa realizaba matanzas masivas de los rusos opositores o potencialmente opositores. La Kuhn-Loevand Cobalto, que era la mayor organización neoyorquina de crédito, ayudó a la Revolución Soviética entre 1918 y 1922. El Chase Manhattan Bank, de John Rockefeller, abuelo de David, le abrió créditos a Moscú para obtener máquinas. Igual cosa hicieron los banqueros Max y Jacobo Schiff. Así pudieron los revolucionarios obtener equipo para plantas eléctricas, fábricas de vehículos, de locomotoras, etc. El banquero Averell Harriman, de Estados Unidos, los ayudó a construir ferrocarriles. La Standard Oil, de Rockefeller, les envió equipo para explotar yacimientos petroleros y les regaló gran cantidad de comestibles. Gran parte de toda esa ayuda no fue pagada por Moscú, sino por el Federal Reserve Board, de Estados Unidos, de tal manera que en último término pagó el contribuyente americano. En resumen, los teorizantes comunistas del siglo XIX, Marx, Engels, Heine, etc., fueron patrocinados por los Rothschild. Más tarde, en 1917, los revolucionarios Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, etc., fueron ayudados por decenas de magnates judíos de Norteamérica y de Europa. El Banco del Estado soviético, controlado por la familia Asberg, banqueros de la Nya Banken de Estocolmo, se conectó con el grupo más alto de financieros de Occidente. El pueblo americano tuvo 321.000 bajas y gastó 24.000 millones de dólares en la Primera Guerra Mundial, y el principal beneficiario fue el grupo judío de Wall Street, que pasó a constituir el primer centro financiero del mundo, reemplazando al de Londres. El otro grupo victorioso, de acción violenta, se afianzó en Moscú. Su índole real, bárbaramente dictatorial, fue paliada por los más grandes medios de comunicación para tranquilizar a la opinión pública norteamericana, como The New York Times, Washington Post, New York Post, Christian Science Monitor, New York Herald Tribune, Boston Evening Transcript, Time, Life, las grandes cadenas de radio y luego de televisión, etc. Nace el Consejo de Relaciones Exteriores. El núcleo supracapitalista de Estados Unidos venía operando discretamente en un llamado Eastern Establishment, que agrupaba a cientos de personas muy importantes en las finanzas, la política, la prensa, las universidades y los círculos intelectuales. Eran en total poco más de 1000 personas, pero con vasta influencia en millones de americanos. En 1919 el Eastern Establishment se transformó en el Council of Foreign Relations. Este Consejo de Relaciones Exteriores es una asociación privada, con poderes que a grandes rasgos se bifurcan de la siguiente manera: uno con grandes trusts, disfrazados, dispone de capitales enormes para actividades políticas. 2 con poderosos medios masivos de comunicación, influye en la opinión pública y se protege a sí mismo. 3 con fundaciones, parcialmente altruistas, se ahorra muchos impuestos, cosa que le permite crear o subvencionar centros de altos estudios. 4 patrocina la preparación de jóvenes, seleccionados ideológicamente, para luego introducirlos en puestos gubernamentales. 5 con donativos a los 2 partidos políticos, gana influencia en ambos.
6. Con aportaciones económicas y con patrocinios publicitarios favorece la carrera de algunos jueces, diputados, senadores, gobernadores, etc., e incluso presidentes. 7. Con todo lo anterior ha logrado tener gente de su confianza en el Departamento de Estado americano, que es el conductor de la política internacional de Estados Unidos. 8. Con su enorme poder económico puede propiciar periodos de auge o de depresión. Los pormenores sobre estos 8 puntos son tantos que mencionarlos requeriría muchísimas páginas. Tan solo la dinastía Rockefeller influye decisivamente en 200 diversas grandes empresas, 20 de las cuales disponían recientemente de recursos por valor de $640.000 millones. En los años 70 dependían de esa dinastía o estaban acopladas a ella, las siguientes firmas: General Motors, Standard Oil, Exxon, IBM, Standard Oil de Cal, Union Carbide, Mobil Oil, Chrysler, Continental Oil, Siglo, Steel, Bendix, Caterpillar, Tractor, Allied Chemical, General Electric, First National, Citibank, Xerox, Mellon National Corp, Ralston, Purina, Colgate, Palmolive, American Motors, Burroughs, Harris, Intertype, Chase, Manhattan Corp, Wells Fargo, American Express, American Telephone, Eastern Airlines, Canadian Pacific, Pan American, World Airways, L. 1. Vodka Cola, Charles Levinson. A la muerte de Henry Ford, 1947, también esta empresa quedó controlada. Paul G. Hoffman, miembro del CRE, era a la vez funcionario de la Ford y facilitó su control. El Fondo para la República, de la Ford, comenzó entonces a desviar dinero para subvencionar actividades procomunistas, dentro y fuera de Estados Unidos. Su influencia se evidenció en México, donde logró que la Escuela Militar de Chapingo fuera desmilitarizada y adoptara textos socialistas, a cambio de recibir una subvención. Con el CRE cooperan también los grupos Bank Alemán, Guggenheim, Morgan, United Fruit y otros, que son los más grandes del mundo. Muy pocos hombres, realmente, pero unidos por un programa a través del tiempo y de sus dinastías. El fenómeno del supracapitalismo ha sido detectado en diversas ocasiones, aunque no se le haya nombrado específicamente con este término. El Papa Pío XI dijo en su encíclica Quadragésimo Anno, del 15 de mayo de 1931, salta a la vista que en nuestro tiempo no se acumulan solamente riquezas, sino también se crean enormes poderes y una supremacía económica despótica en manos de muy pocos. Estos potentados son extraordinariamente poderosos, como dueños absolutos del dinero gobiernan el crédito y lo distribuyen a su gusto, diríase que administran la sangre de la cual vive toda la economía, y que de tal modo tienen en su mano, por decirlo así, el alma de la vida económica, que nadie podría respirar contra su voluntad. A la vez, esta concentración de riquezas y de fuerzas produce 3 clases de conflictos: la lucha primero se encamina a alcanzar ese predominio económico, luego se inicia una fiera batalla a fin de obtener el predominio sobre el poder público, y consiguientemente de poder abusar de sus fuerzas o influencia en los conflictos económicos, finalmente se entabla el combate en el campo internacional. La prepotencia económica ha suplantado al mercado libre, al deseo de lucha ha sucedido la ambición desenfrenada de poder, toda la economía se ha hecho extremadamente dura, cruel, implacable. Añádase los daños gravísimos que han nacido de la confusión y mezcla lamentable de la autoridad pública y de la economía. Por lo que toca a las naciones en sus relaciones mutuas, se ven 2 corrientes que emanan de la misma fuente: por un lado, fluye el nacionalismo o también el imperialismo económico, por otro, el no menos funesto y detestable internacionalismo del capital, o sea el imperialismo internacional, para el cual la patria está donde se está bien las fáciles ganancias que la anarquía del mercado ofrece a todos, incita a muchos al cambio y a la venta de las mercaderías con el único anhelo de llegar rápidamente a la fortuna con el menor esfuerzo. Su desenfrenada especulación hace aumentar y disminuir incesantemente, a la medida de su capricho y avaricia, el precio de las mercancías para echar por tierra con sus frecuentes alternativas las previsiones de los fabricantes prudentes. Con esto creció mucho el número de los que ya no cuidaban sino de aumentar sus riquezas de cualquier manera, buscándose a sí mismos sobre todo y ante todo, sin que por nada les remordiese la conciencia, ni por los mayores delitos contra el prójimo. Los primeros que entraron por este ancho camino, que lleva a la perdición, fácilmente encontraron muchos imitadores de su iniquidad, gracias al ejemplo de su aparente éxito, o con la imponderada pompa de sus riquezas, o mofándose de la conciencia de los demás como si fueran víctimas de vanos escrúpulos, o pisoteando a sus competidores más timoratos. Todos los vicios enumerados hasta aquí no son la esencia de un sistema económico de libre empresa,
que es capaz de generar bienestar cuando no anula a la ética, sino el cáncer de ese sistema. Una cosa es la sana libertad económica que permite invertir el capital de aptitudes o de ahorros para producir y prosperar, otra cosa es el disfrazado libertinaje para especular, y algo peor es concentrar riqueza ilícita para imponer un dominio total revolucionario. Ante el dogma liberal de que la economía debe ser totalmente ajena a la moral, la Iglesia ha dicho que ni la economía clásica ni la lucha de clases son principios absolutos. Que la moral tiene áreas diferentes, pero que la economía no debe ser totalmente ajena a ella. Que la prepotencia económica suele desplazar al mercado libre, que el liberalismo dice defender. Que los hechos económicos no son fenómenos físicos sometidos al determinismo de las leyes naturales. Que hay contradicciones flagrantes entre las teorías económicas y las terribles miserias sociales que dejan subsistir en la realidad. Que el hecho económico no ha de considerarse únicamente en lo material y olvidar el elemento humano. Y que no puede ser bueno lo que resulte provechoso al individuo y nocivo para la comunidad. 1. Más información sobre este tema en Arma Económica, de Salvador Borrego.